Repasando los eventos pasados, nuestro protagonista se sorprendió al ver a una joven desconocida llamando a la puerta de la waifu, quien también era repartidora y seguidora de su VTuber preferida. Aunque al principio percibió una mirada de hostilidad, se dio cuenta de que era fácil entablar conversación con ella y pronto comenzaron a llevarse bien, lo que de alguna manera perturbó a la gran waifu, llevándola a abrazar impulsivamente a su repartidor. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Tiempo después de aquellos sucesos, nuestro protagonista estaba en un callejón, aprisionado por la imponente Onesan. Ella lo abrazaba con tal fuerza que le costaba respirar. Al percatarse de la dificultad del repartidor para respirar, la Onesan se apartó rápidamente, pidiendo disculpas y explicando que se había asustado por la gente que se acercaba. Tras disculparse, se mostró abatida y el repartidor trató de levantarle el ánimo. Se hallaban en un callejón que desembocaba en una calle abarrotada de gente. Retrocedamos en el tiempo para entender cómo estos dos personajes llegaron a ese lugar, después de que la joven visitara la casa de la Onesan días atrás. Nuestro protagonista estaba conversando con ella, planificando su siguiente paso, cuando la Onesan, tras reflexionar, le confesó con vergüenza que quería visitar alguno de los lugares a los que él acudía. El protagonista se sorprendió por la petición, la encontró inusual y, al mirar a la Onesan, vio que su expresión era más seria de lo normal, sin entender la razón de tal gravedad. Frente a la determinación de la chica, el repartidor le respondió que, por lo que él sabía, el único sitio al que iba con frecuencia era una tienda de manga. No obstante, le aclaró que ésta se ubicaba en un área comercial concurrida, con mucha gente alrededor, y no consideraba adecuado llevarla allí. Propuso que lo mejor sería proceder con calma y buscar un lugar más tranquilo y apropiado para ella. Pero antes de que pudiera continuar, ella se acercó y le dijo que no le importaba, que podía ir a la tienda de manga con él sin problema. Así fue como terminaron en esa situación. El repartidor decidió llevarla a la tienda de manga que solía visitar, aunque se dio cuenta de que había más gente de la que esperaba. La situación era algo complicada, ya que el lugar estaba lleno de jóvenes, algunos de los cuales estaban ebrios. Al ser ella más alta que la mayoría, sabía que, en cuanto pusiera un pie fuera del callejón, llamaría la atención de todos, lo que podría resultar incómodo, ya que algunos se acercarían a ella, interesados. Para aliviar la dificultad de la situación para la chica, nuestro protagonista decidió tomar un largo desvío. Sin embargo, al mirar hacia su ubicación, la encontró caída en el suelo. Frente a esta escena, le expresó que era evidente que era demasiado para ella. Ella lo negó, insistiendo en que se sentía estupendamente, aunque sus palabras no lograban convencer al repartidor. Ignorando las palabras del repartidor, la chica se levantó y empezó a caminar hacia la salida del callejón, tambaleándose evidentemente. Para nuestro protagonista, esto no era lo ideal, no era buena idea forzarse de esa manera, pues no resolvería su problema social. Con eso en mente, agarró a la chica de la mano, la detuvo y le preguntó si quería descansar. Al mirar a su alrededor, la chica se dio cuenta de que estaban en una zona hotelera y soltó un gran alarido. Nuestro protagonista le explicó inmediatamente que no se refería a eso y le señaló la entrada de un parque. Instantes después, se encontraban en los columpios cuando la chica de gran tamaño expresó que se sentía un poco decepcionada, pero estaba segura de que esta vez lo lograrían y que irían a la tienda, aunque su rostro no reflejaba seguridad y su miedo era evidente. Ante esto, el repartidor le preguntó por qué tenía tanta prisa, ya que era claro que se estaba esforzando demasiado. Le explicó que podía ser difícil y lento, pero que debía empezar con lo que estuviera a su alcance. La chica, reflexiva, aceptó que él tenía razón. Tras recordar la escena donde él conversaba alegre y calmadamente con la repartidora, le dijo que su ayuda era valiosa para ella, pero también era consciente de que él tenía su propia vida. Por ello, consideró que si lo acompañaba a lugares de su agrado, la ayuda que recibía sería menos tediosa para él, ya que no quería convertirse en una carga. No quería decepcionarlo ni que se distanciara de ella. Intentaba evitar causar problemas, pero al final, los causó. Mientras hablaba, la waifu empezó a llorar, pidiendo disculpas por las molestias. Fue entonces cuando el protagonista le aseguró que estaba equivocada. Explicó que la tienda de manga no era tan importante para él, más bien, era un refugio para su soledad y tristeza.
Sin embargo, la idea de visitarla con ella lo emocionaba, y eso podría transformar el significado del lugar. Dijo, un poco avergonzado, que ella no era un problema para él. De hecho, le confesó que la estaba pasando muy bien y era gracias a su compañía. Al oír esto, la waifu lloró aún más, mientras que nuestro protagonista, rojo como un tomate, se consumía en su vergüenza, consciente de haber dicho algo tremendamente embarazoso. Ante el silencio del repartidor, la waifu le preguntó si algo le ocurría, a lo cual él negó y le pidió que olvidara lo que acababa de decir. Intentando desviar el tema, él le comentó que nunca había ido acompañado a la tienda de manga y que era su primera vez. Al escuchar esto, la waifu reaccionó. Por otro lado, el repartidor siguió hablando y mencionó que, viendo cómo estaban las cosas, el lugar estaba a punto de llenarse de gente, así que sería mejor irse y volver otro día. En ese preciso instante, al mirar a la Onesan, pudo ver la determinación en su rostro. Ella rechazó lo que nuestro protagonista había dicho momentos antes, insistiendo en que irían ese día, sin importar lo que ocurriera. Poco después, ambos estaban frente a la tienda de manga. El protagonista aún sentía la vergüenza de sus palabras en el parque y se preguntaba cómo interactuaría con ella ahora. Al volverse hacia ella, esta, con una expresión extremadamente seria, le preguntó si era su primera vez. Él, sorprendido, notó lo decidida que se veía. Nunca antes la había visto con tanta resolución. Se preguntaba qué la había hecho cambiar tanto, ya que, apenas unos momentos antes en el parque, ella había estado llorando desconsoladamente, abrumada por no poder continuar. Entonces, la Onesan, de gran presencia, lo tomó del brazo y le aseguró con confianza que esta vez lo lograría. Se acercó tanto a él que no pudo evitar sonrojarse. Sacando su celular, la waifu le recordó que podían pagar fácilmente escaneando el código de barras. Él recordó que, la última vez, ella había pagado de la misma manera, casi sin necesidad de intercambiar palabras. Con eso en mente, ambos entraron a la tienda. Al entrar en la tienda, el recepcionista les dio la bienvenida y, de inmediato, les pidió la tarjeta de membresía. La Onesan quedó atónita, parecía que no estaba preparada para interactuar con nadie, lo que la llevó a retraerse de nuevo en su mundo. Nuestro protagonista, al notar esto, supuso que ella había asumido que todo el proceso de pago sería automático, sin necesidad de hablar con nadie. Con una sonrisa tranquilizadora, le aseguró que él se encargaría de todo. Se acercó a la recepción con la Onesan siguiéndolo de cerca y explicó al recepcionista que solo necesitarían un registro. Tras completar el trámite y registrar a la Onesan, el recepcionista le sugirió una cabina para parejas. Ella, al oír eso, se sonrojó intensamente, mientras que el protagonista, aparentando calma, asintió. En realidad, él también se sintió incómodo, pero sabía que cabina para parejas era solo un término para cualquier cabina para dos personas. Aún así, la situación no dejaba de ser incómoda. Decidió no pensar demasiado en el comentario del recepcionista. No quería que las cosas se volvieran raras, como la última vez. Se convenció a sí mismo de que su papel allí era más el de un cuidador, tratando de mantener su reacción lo más neutral posible para no incomodarla. Mientras caminaban por el pasillo, la Onesan, aún abatida, se disculpó con el protagonista. Había pensado que podría manejar la situación, pero ahora se sentía arrogante por haberlo intentado. Él, sin embargo, le aseguró que no tenía nada de qué disculparse y que, de hecho, había logrado un gran avance. Aprovechó el momento para indicarle dónde estaba el baño, en caso de que lo necesitara. Continuaron caminando mientras la waifu lo observaba desde atrás, pensando que él era alguien increíble. Poco después, llegaron a la cabina que les habían asignado. El protagonista notó que era más pequeña de lo que había imaginado, mientras la Onesan la miraba con gran ilusión. Él la invitó a entrar primero, pero ella insistió en que debía ser él quien lo hiciera. Ambos intentaron entrar al mismo tiempo y terminaron chocando en la entrada. El protagonista, abrumado al quedar atrapado entre sus bronquios, se apartó rápidamente, avergonzado. Con el rostro sonrojado, le dijo que él se encargaría de buscar los mangas, así que ella podía entrar primero. Sonrojado al igual que ella, nuestro protagonista salió corriendo a buscar los mangas. Momentos después, regresó con una pila de mangas, aún nervioso y esperando que su selección le gustara.
Sin embargo, en ese instante, sus nervios le jugaron una mala pasada, resbaló y se precipitó hacia ella. Era evidente que, si caía sobre ella, la lastimaría, pero la Onesan logró atraparlo justo a tiempo, evitando que ambos cayeran junto con los mangas. Aterrorizado, él le preguntó si la había herido, mientras por dentro se reprendía por su torpeza, dándose cuenta de que se había dejado llevar por la emoción. En ese momento, ella dejó escapar una risa contenida y el protagonista se quedó atónito. Ella le explicó que, desde el principio, había pensado que él era alguien perfecto, pero al verlo cometer 2 errores seguidos, le hizo darse cuenta de que también era humano. Con una gran sonrisa, añadió que eso la hacía sentir de alguna manera feliz. Sin embargo, se alteró al instante, temiendo que él malinterpretara sus palabras, y aclaró que no quería decir que se alegraba de sus errores. El protagonista, sin prestar demasiada atención a sus explicaciones, estaba contento porque ella parecía estar divirtiéndose, lo que era evidente. Para sus adentros, agradeció la caída, pensando que, al final, había sido algo positivo. Entonces, le confesó que no era perfecto, todo lo contrario. Estaba nervioso porque era la primera vez que traía a alguien a leer manga con él y eso lo hacía cometer errores. Ella sonrió y le dijo que sus fallos no eran nada en comparación con las veces que ella misma había metido la pata. Ambos empezaron a reír juntos, sin notar lo cerca que estaban. Al darse cuenta de su cercanía, se separaron rápidamente, sonrojados. Nuestro protagonista, aún nervioso, le dijo que iría a buscar algunas bebidas mientras ella lo esperaba. Ella asintió, y él se alejó rápidamente, dejándola reflexionando sobre sus últimas palabras, que era la primera vez que venía a esa tienda con alguien. Ese pensamiento le dibujó una sonrisa en el rostro. Mientras ella disfrutaba de ese momento, él caminaba apresurado por el pasillo, tratando de controlar sus nervios. Se repetía una y otra vez que no debía darle demasiada importancia a las cosas, recordándose que solo era un guardián. Al llegar a la cafetería de la tienda, sus ojos se abrieron de par en par. Allí estaba la misma chica de la vez anterior, aquella delivery. Ella estaba absorta, tomando fotos de su peluche Fuwari junto a su bebida. Mientras tanto, en la cabina, la Onesan de gran tamaño repetía una y otra vez que era su primera vez con el Oni-chan, refiriéndose claramente al repartidor. Después de un momento, asomó la cabeza, miró por el pasillo y se preguntó si él tardaría mucho en regresar. Se le podía ver claramente sonrojada, aún sonriendo. Por otro lado, en el área de bebidas, el protagonista se preguntaba qué hacer. No podía permitir que Akari, la pequeña repartidora, se enterara de que él estaba allí con la Onesan. Se imaginaba cómo ella se enteraría y le reprocharía por mezclar su trabajo con su vida personal y seducir a sus clientes, además de amenazar con reportarlo por su conducta, provocando así que la Onesan se alejara de él. Esta escena le resultaba aterradora. Tenía que evitar a toda costa que la repartidora descubriera que la gran Onesan estaba allí. Pero justo en ese momento, Akari se percató de la presencia de nuestro protagonista y, dirigiéndose a él como basura, le preguntó qué diablos hacía ahí, con el rostro rojo de vergüenza. Ocultó la bebida detrás y el pequeño peluche y le dijo que probablemente pensaba que era una rara otaku por llevar un peluche de su ídolo a ese lugar. Nuestro protagonista negó con vehemencia, asegurando que no había pensado tal cosa. Además, comentó que era evidente a primera vista que el peluche era artesanal y añadió que la calidad era tan sobresaliente que incluso lo respetaba como colega y admirador de la misma VTuber. Ella se calmó un poco y le comentó que su habilidad para notar la calidad de ese peluche le hacía considerarlo un auténtico otaku. Dejando eso de lado, nuestro protagonista se sintió aliviado por haber evitado preguntas incómodas, pero justo en ese momento, Akari le preguntó qué estaba haciendo allí. Él, sin saber cómo responder, le devolvió la pregunta, preguntándole qué hacía ella en ese lugar y si estaba sola. Avergonzada, ella respondió que no había nada de malo en estar sola allí. Explicó que, según ella, un verdadero otaku debía ir solo, así podía gastar su dinero libremente en su afición favorita, algo que no era posible si salía con otras personas. Afirmó que estar sola era una decisión personal y perfectamente válida. En ese momento, el protagonista recordó que había dejado a la gran Onesan sola en la cabina y decidió regresar cuanto antes. Se dispuso a tomar la bebida para volver rápidamente, pero fue entonces cuando la chica lo interrumpió. Con un poco de timidez, le comentó que, como fan de Fuwari con más experiencia,
podía darle algunas recomendaciones sobre actividades otaku y mangas. Con gran vergüenza, añadió que, en cierto modo, ya eran amigos otakus. El protagonista la miró y, después de pensarlo, admitió que, de alguna forma, tenía razón. Fue en ese preciso instante cuando nuestro protagonista se giró, revelando por error que llevaba 2 bebidas, lo que hizo que la chica se diera cuenta. Ella, con el rostro pálido, le preguntó si había sido la única en ir sola al lugar y si él estaba realmente acompañado. En ese momento, nuestro protagonista comprendió su error y empezó a buscar rápidamente una salida a la situación. Justo entonces, se le ocurrió una idea y, inclinándose hacia ella, le confesó que estaba con Fuwari imaginaria. Akari quedó asombrada. Él prosiguió con su excusa, explicando que estaba en una cita de ensayo para el día en que Fuwari dejara la pantalla. Por eso estaba en una habitación para parejas, buscando crear el ambiente perfecto. Al pronunciar esas palabras, se sentía más patético que nunca, consciente de lo increíble que sonaba su excusa, pero fue entonces cuando ella le aseguró que él tenía más potencial del que imaginaba, diciéndolo con una mirada llena de ilusión. Al final, la pequeña Akari había creído la historia. Ella le dijo que si era algo así, no debería seguir interrumpiéndolo. Por su parte, nuestro protagonista se sentía aliviado, ya que de alguna manera había logrado superar la situación. Se propuso volver rápidamente, mientras que la waifu había salido de la cabina y se dirigía hacia donde estaba él. Avanzaba rápidamente, reflexionando sobre lo mucho que se había esforzado últimamente y se imaginaba que, cuando fuera a buscar al repartidor para ofrecerle ayuda con las bebidas, él se pondría muy contento al verla. La waifu, ilusionada con la idea, caminaba sonrojada, pensando que incluso alguien como ella podría acercarse más a él si hacía eso. Transitaba por el pasillo, feliz y con un rostro radiante. Mientras pensaba en esto, vio al repartidor, aunque él estaba hablando con otra persona. Ella, por instinto, se ocultó detrás de la pared y escuchó a Akari decirle al prota que era genial lo que hacía y que por eso merecía ser su mejor amigo. Al oír esto, la waifu se quedó temblando, conmovida. Reflexionó sobre lo sucedido hasta el momento y su deseo de hacer amigos, pensando en lo difícil que le había sido acercarse al repartidor y cómo esa chica se había hecho su amiga tan fácilmente. Empezó a retroceder, diciéndose que no debía interferir más en la vida del repartidor, y justo cuando intentaba correr hacia la cabina, tropezó y cayó. Al levantarse, recordaba los ánimos del repartidor. Ella, sintiéndose deprimida, pensó que aunque él no era perfecto, ella en cambio estaba lejos de ser una persona normal. Minutos después, el protagonista volvió a la cabina, anunciando que había traído las bebidas, solo para encontrarla vacía, con el dinero sobre la mesa y una nota agradeciéndole por todo lo hecho ese día. Tiempo después de estos acontecimientos, el repartidor volvió a hacer su trabajo como de costumbre, pero notó una pequeña diferencia. La Onesan, que solía pedir cajas de almuerzo con frecuencia, llevaba un buen tiempo sin hacer ningún pedido. Esto lo llevó a reflexionar sobre las posibles razones de ese cambio. Se preguntaba si su actitud, al sentirse como su guardián o tutor, la había incomodado. ¿Había sido demasiado evidente en su manera de actuar? ¿Habría hecho que ella, al darse cuenta, empezara a odiarlo? Aunque consideró esa posibilidad, el repartidor pensó que no era probable, ya que ella no parecía ser alguien que se alejara por algo tan trivial. Luego, se planteó si quizás había perdido la confianza en sus servicios, pero rápidamente descartó esa idea también. Entonces, consideró que tal vez algo le había ocurrido en su casa, y casi sin darse cuenta, ya estaba frente a su puerta. En ese momento, se dio cuenta de que ni siquiera había sido invitado, ni estaba allí en su rol de repartidor. Sus acciones, más bien, parecían las de un acosador. Decidió ignorar ese pensamiento incómodo, pues ya estaba allí y no tenía intención de dar media vuelta. Estaba decidido a hablar con la Onesan. Además, ella había dejado demasiado dinero en el manga café y él sentía el deber de devolvérselo. Con esa excusa en mente, tocó el timbre de su puerta. De inmediato, escuchó un fuerte ruido estruendoso en el interior. El repartidor se sobresaltó, preguntándose qué podría haber causado ese sonido, y llamó a la Onesan con preocupación. Unos instantes después, ella abrió la puerta. Nuestro protagonista se quedó atónito al verla.
La chica llevaba un futón envuelto alrededor de su cuerpo y vestía ropa extremadamente ligera que dejaba ciertas partes al descubierto. Inmediatamente, él desvió la mirada, disculpándose y explicando que había ido hasta allí para devolverle el dinero sobrante del Manga Café. Estaba visiblemente alterado y seguía pidiendo perdón por aparecer de esa manera. Fue en ese momento que, al abrir los ojos nuevamente, notó unas pequeñas manchas de líquido rojo en el suelo. Esto lo alarmó aún más y comenzó a temer que ella hubiera intentado hacerse daño. Asustado, le preguntó si todo estaba bien. Ella, que hasta entonces había mantenido un rostro serio, de repente comenzó a gritar, diciendo que solo quería ser una persona normal. Acto seguido, ambos entraron a la casa, y fue entonces cuando ella le mostró una escena caótica en la cocina. Al parecer, la Onesan había estado intentando cocinar algo, y el ruido que él había escuchado era el resultado de una explosión de salsa. Las manchas rojas en el suelo no eran más que los restos de esa salsa que había salpicado por todas partes. Ella le explicó que, en medio del desastre, había intentado limpiar el lío cuando él tocó la puerta. Sin tiempo para cambiarse, había agarrado el futón para cubrirse, de ahí su peculiar apariencia al abrir la puerta. Después de decir eso, guardó silencio por unos instantes. Fue entonces cuando se disculpó con nuestro protagonista por haber desaparecido repentinamente aquel día. Admitió que había fallado estrepitosamente, que la había arruinado por completo. Su mente comenzó a dar vueltas y sintió una profunda vergüenza por no poder hacer cosas que para otros eran completamente naturales. Por eso había terminado escapando, aunque ahora se arrepentía. Debería haber hecho un esfuerzo mayor para quedarse con él, porque había sido divertido y él había sido increíblemente amable con ella. Sin embargo, al final, terminó dependiendo demasiado de él. Con una tristeza palpable, murmuró que, en el fondo, no era más que basura. Necesitaba convertirse en una persona normal. Quería poder hablar con las personas y los vendedores sin dificultad, cocinar como lo haría cualquiera y, sobre todo, hacer amigos. Fue en ese momento cuando recordó cómo la pequeña Delivery hablaba con el repartidor de manera tan tranquila y amistosa. Aquella escena despertó en la Onesan una avalancha abrumadora de emociones. Entre lágrimas, le confesó que si no lograba convertirse en alguien normal, él terminaría abandonándola algún día. Mientras ella sollozaba desconsoladamente, nuestro protagonista buscaba desesperadamente la manera de consolarla. Quería decirle que podían intentarlo paso a paso, como siempre lo habían hecho, pero esta vez no era así. Ella realmente estaba dando lo mejor de sí para sonreír y tratar de ser una persona normal, como Fuwari. El repartidor sabía que ninguna palabra sería la adecuada en ese momento. Por eso, simplemente se inclinó frente a ella, le pidió disculpas y le aseguró que eso no le importaba. Sin embargo, la Onesan, aún sumida en su tristeza, murmuró que ya lo había imaginado. Fue entonces cuando él la sujetó suavemente por las mejillas y, con firmeza, le dijo que no era eso lo que quería decirle. Se quedó mirándola fijamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que debía expresar sus sentimientos de la manera correcta. Fue entonces cuando le dijo, con total sinceridad, que realmente no le importaba. No le importaba si era normal o no, ni si se parecía a los demás. Nada de eso tenía importancia. Lo único que de verdad le importaba era que ella fuera feliz. Porque para él, todo en ella era maravilloso. Incluso aquellas cosas que ella no podía hacer estaban perfectamente bien, porque la amaba tal y como era. Al escuchar esto, ella se quedó completamente sonrojada y atónita. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Entonces, el repartidor, dándose cuenta de lo que acababa de decir, intentó retractarse apresuradamente. Balbuceó que no lo había dicho en un sentido romántico ni de una manera extraña, pero ella no parecía estar escuchando su explicación. Solo repetía en voz baja aquellas palabras, tal y como ella era. Tras murmurarlas una vez más, levantó la mirada y lo observó con una seriedad absoluta. De repente, ella tomó su hombro. Nuestro protagonista se sobresaltó y, nervioso, comenzó a disculparse, temiendo haber sido desagradable. Sin embargo, ella lo interrumpió y, con firmeza, le dijo que quería mostrarle algo. Incorporándose, señaló la habitación y explicó que dentro de ella se encontraba aquello que representaba lo que realmente era. Al entrar, su mirada se dirigió a la pantalla de la chica, donde se transmitía un streaming de Fuwari-chan.
Fue entonces cuando la Onesan, con voz seria, le confesó la verdad, ese era su trabajo. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Carolina Oquendo, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Dexy, Carlos Condori, José Arias, Sergio 12, Alexis Cabrera, Jesús Alberto y Rexy por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.